Como viajeros novatos hay varios temas que hay que tener en cuenta antes y durante tu viaje. Así es que el día de hoy vamos a hablar del tema cómo planificar mi primer viaje. Para eso les traigo varios puntos, así que quédense conmigo. En el primer punto vamos a hablar sobre lo que es el destino y la planificación. Elige un destino que se adapte a tus intereses y a tus necesidades y empieza a planificar. Es muy importante que en esa planificación te tomes tiempo para investigar todo sobre ese destino que has elegido, cómo es la cultura, qué idioma se habla, qué tipo de moneda se maneja en ese país, qué tal es la seguridad en ese país, qué cosas y qué lugares de intereses hay en ese país para visitar, que sean de acuerdo a tus gustos. Y también es muy importante que le eches un vistazo inmediatamente a los requisitos que necesitarías para poder visitar ese destino. Así podrás planificar con tiempo y organizarte para tener la documentación necesaria para poder realizar tu viaje. En el segundo punto vamos a hablar del presupuesto. Es muy importante y necesario realizar un presupuesto realista antes de realizar nuestro viaje. En ese presupuesto deberemos incluir el medio de transporte, es decir, si vas a necesitar un vuelo, cuánto te cuesta tu vuelo de ida y regreso, si vas a alquilar un coche, cuánto te vas a gastar alquilando ese coche, cuánto te vas a gastar en lo que es combustible, en lo que es el seguro del coche, en todo lo que incluya el medio de transporte que requerirás para realizar ese viaje y el medio de transporte que vas a utilizar estando ya en ese lugar que elegiste, ¿ok? Luego de esto es muy importante que tengas en cuenta el alojamiento, cuánto estás dispuesto a gastar en tu alojamiento por noches y obviamente tratar de mirar siempre la forma de cómo poder ahorrar. Y la comida, obviamente, cuánto sería el presupuesto que estás dispuesto a gastar en tu alimentación, cuántas veces al día planeas comer y cuánto es lo máximo y cuánto es lo mínimo que planeas gastar en el tema de alimentación. Es muy importante tener en cuenta que también muchas veces vamos a incurrir en gastos en las actividades que vamos a realizar, es decir, los lugares que vamos a visitar, cuánto dinero vas a gastar en las entradas a esos lugares, qué lugares planeas visitar, porque obviamente así podrás mirar con anticipación en internet sobre cuánto cuesta la entrada a ese lugar y poderlo incluir en tu presupuesto. También es muy importante que dentro del presupuesto tengas incluido un dinero extra para imprevistos, ¿ok? En el tercer punto vamos a hablar sobre el seguro de viajes, que muchos lo consideran como un gasto innecesario, pero yo les puedo decir de experiencia propia que en verdad no es un gasto, es algo muy necesario y es algo muy importante que no debes dejar de lado. Nunca estamos exentos a que nos pase algo durante nuestro viaje. Obviamente queremos que todo nos salga perfectamente bien, pero muchísimas veces nos podemos enfermar y la verdad es que hacer una consulta médica en el exterior o estar hospitalizado es bastante costoso, se lo digo por experiencia propia, así que es muchísimo más económico en realidad hacer la inversión en un seguro de viajes y es muy importante que tengas todos los datos de contacto y sepas cómo funciona ese seguro de viaje que estás adquiriendo. Conozco muchas personas que compran un seguro de viaje y no tienen idea de dónde se tienen que comunicar o no se informan, no cargan los números de teléfono que en caso de que les pase algo, poderse contactar y poder saber a dónde tienen que acudir para que les presten el servicio médico o el servicio de emergencia. Entonces, muy importante cargar con ustedes esa información del seguro de viajes que contrataron. En el cuarto punto vamos a hablar sobre la documentación. Es muy importante informarnos con anticipación qué documentación necesitamos para poder realizar la entrada a ese país. Cuánto tiempo podemos ingresar como turistas, si podemos quedarnos 30, 60, 90 días, dependiendo qué tan largo quieran realizar ustedes su viaje y si necesitan algún tipo de visado, ya sea visado electrónico, visado físico, para que ustedes puedan programarse con tiempo y poder realizar ese trámite. En el quinto punto vamos a hablar del tema de salud y vacunas. Es muy importante informarnos con anticipación qué tal es el tema
de salud pública en ese país, si necesitas algún tipo de vacunas en específico, por ejemplo, el tema de la vacuna contra la fiebre amarilla, que te la piden para muchísimos países y lo tienes que hacer con cierto tiempo de anticipación y adicionalmente expedir un certificado internacional de vacunas. Entonces es muy importante tener claridad con esto para que no te dejes coger del tiempo antes del viaje poder tener el certificado. El punto número 6 se trata del tema de alojamiento. Es muy importante que tengas claridad cuánto estás dispuesto a pagar por noche, si hay una opción mucho más económica con la que te puedas alojar, si quieres utilizar, por ejemplo, el tema del intercambio de casas o estarías dispuesto a utilizar, por ejemplo, el couchsurfing, que es alguien que te preste, por ejemplo, un sofá para dormir durante una noche y no tienes que pagar absolutamente nada, que para eso pues hay muchísimas aplicaciones donde puedes conseguir este tipo de alojamientos también. Y el tema de que, por ejemplo, no necesariamente tienes que alojarte en un hotel. También hay casas vacacionales, hay hostales, hay casas de campo, o sea, hay muchísimas opciones donde puedes conseguir un alojamiento muchísimo más económico. Es muy importante que si realizaste una reserva, ya sea de hotel o de algún otro tipo de alojamiento vía internet, cargues contigo esta información al momento del viaje, porque durante un control de migración es muy probable que te van a exigir la información para comprobar el lugar donde te vas a alojar, cuánto tiempo te vas a alojar y los datos de contacto de ese lugar, porque muchas veces van a querer ponerse en contacto para poder comprobar tu reserva. El séptimo punto se trata del tema de transporte. Es muy importante que tengamos claridad sobre cómo podemos movilizarnos en ese país o en esa ciudad que vamos a visitar. Si vamos a utilizar transporte público, si vamos a utilizar taxi, que no es la forma más inteligente de ahorrar durante un viaje, obviamente. Si vamos a alquilar bicicletas, un auto, motocicletas, patinetas. O sea, hay muchísimos diferentes medios de transportes con los cuales tú puedes ahorrarte también muchísimo dinero durante tu viaje. Así que es muy importante que te dediques a investigar todo sobre ese país y qué tal es la seguridad en los medios de transportes que piensas utilizar en ese país. Y si, por ejemplo, tú eres de esas personas que todavía no conocen ni Google Maps, cómo funciona, que créeme que todavía hay muchísimas personas que no saben utilizar Google Maps, pues te recomiendo que vayas aprendiendo a utilizar ya sea esa aplicación u otras aplicaciones que te ayuden a aprender a movilizarte en el lugar donde te vas a trasladar, ¿ok? En el octavo punto vamos a hablar sobre lo que es el tema de la cultura. Es muy importante que te familiarices con la cultura de ese país. Preocúpate por investigar qué tipo de idioma se habla en ese país, cuáles son las comidas más típicas de ese país, las bebidas más típicas, qué bailes típicos hay, si hay algún evento en específico que quieras visitar, que te interese sobre la cultura de ese país. Y siempre, por favor, con muchísimo respeto. No te digo que tengas que amar y adorar la cultura de ese país, pero es muy importante demostrar nuestro respeto, así como nos gustaría que respetaran las culturas y las cosas hermosas que tienen nuestros países. Así que si, por ejemplo, en ese país se habla otro idioma, otra recomendación que te hago es que te aprendas un par de palabras que te puedan ayudar a desenvolverte en caso tal de tener algún tipo de emergencia o en caso tal pues de encontrar personas y quieras hacer algún tipo de amistad, pues por lo menos eso te puede ayudar a desenvolverte un poco más y hacer un par de amistades locales. En el punto número 9 vamos a hablar sobre lo que es el tema de la seguridad. Es muy importante que nos informemos sobre cómo es la seguridad en ese país, tomar nuestras precauciones de autocuidado y también es muy importante que tengas en cuenta cuáles son los números de teléfono a los que tienes que llamar en caso tal de tener algún tipo de emergencia, ya sea de salud o algún tipo de emergencia por robo o, por ejemplo, otra cosa que yo acostumbro a hacer es tener conmigo el número de la embajada de mi país en ese lugar que estoy visitando. En el punto número 10 vamos a hablar del tema del equipaje. Hay que empacar de forma inteligente. Para eso, lo primero que te voy a decir es que si es tu primer viaje, investiga en la aerolínea cuáles son los objetos que no están permitidos llevar en tu equipaje de mano, porque así vas a evitar que te los quiten en el control del aeropuerto. Y
Como segundo, te voy a decir que es muy importante investigar sobre el clima que hay en ese país. Si el clima es caluroso, si van a haber días de lluvia, si es un clima de invierno el que tienen actualmente, porque así tendrás que empacar de acuerdo a la temporada que hay en ese país y al clima que hay actualmente. Y también tienes que tener en cuenta en qué plan de viaje vas, es decir, si vas a ir, por ejemplo, en plan de hacer montañismo, en plan de hacer rutas de ciclismo, en plan, por ejemplo, de tomarte únicamente fotos lindas en lugares turísticos, en plan de lujo, o sea, hay que tener muchísimos factores en cuenta para poder hacer ese equipaje inteligente. Muchas gracias si llegaste hasta esta parte del video. Déjame saber en los comentarios si encontraste útil la información que compartí el día de hoy contigo y déjame saber con un like si te gustó mi video y si quieres seguir recibiendo más videos como este, suscríbete a mi canal y no olvides activar la campanita para que recibas la notificación de los nuevos videos que voy a estar subiendo. Te dejo aquí una lista de videos sugeridos que también te pueden ayudar para ese viaje tan soñado. Un abracito y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.